Compendio de la cátedra dictada online y presencial en simultáneo del día martes 12 de marzo 2024 por el misionero Jaciel Bier de la ciudad de Coahuila, México. Las personas no le ponen atención a estos temas de psicología, pero no saben que la psicología es la columna vertebral de la gnosis. Para tener bien entendido, comprendido temas de avanzados en la gnosis, primero tenemos que tener la psicología. Si queremos entrar bien a estudios de antropología, a estudios de cábala, a estudios de alquimia o otros estudios más avanzados, tenemos que tener claro bien la psicología. Y la psicología práctica es nuestra misma vida, obviamente que sabiamente vivida. Entonces, si no tenemos una psicología bien entendida, todo lo demás no nos va a servir. Vamos a empezar el tema. El tema se llama estados equivocados. Resulta que nosotros tenemos muchas contradicciones. Muchas veces el estado interior no corresponde a las circunstancias que andamos viviendo. No corresponde a lo que nos dicen por ahí y cometemos muchos errores. La mayoría de las veces, por estar inconscientes, no tenemos un estado interior apropiado, que es lo que la persona está sintiendo y que corresponde a la realidad. ¿Cuántas veces no nos estamos dejando llevar por el dice que se dice, o por chismes, por cosas que no son comprobables y nos cambian el estado interior? Si nuestro estado interior era de tranquilidad y de paz, nos lo cambia. Por eso dice el maestro, la autoobservación íntima es inaplazable, porque se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. ¿Nunca les ha pasado que se levantan de malas, de mal humor? Y se preguntan, pero si fui a descansar, ¿por qué estoy de mal humor? Eso quiere decir que estoy en un estado equivocado. ¿Pero por qué estoy en un estado equivocado? ¿Qué es lo que me lo produjo? Antes de acostarme, ¿qué impresiones tuve? ¿Tuve una discusión con alguien? ¿Me fue mal en el trabajo? ¿Me llegó una mala noticia? Todas esas circunstancias normalmente las vamos llevando a la psiquis y al subconsciente, y esto se va a reflejar en nuestros sueños, en nuestra vida y en nuestro estado interior. El detalle es que ese estado interior es el que va a acarrear las circunstancias. Por ejemplo, si en el día ando con un estado interior de ira todo el día, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener como un imán circunstancias desagradables. Hay personas que, por ejemplo, que su estado de vibración es muy bajo y quiere decir que tienen el nivel del ser bajo. Y lo que sucede es que pasa más fácil por situaciones fuertes a cada rato. Y entonces les surgen tragedias tras tragedias. Y sucede que nuestro estado interior está como un imán atrayendo todo eso. El nivel de vibración bajo que empieza la persona es a bajar más bajo cada vez y lo ancla en dimensiones cada vez más inferiores. Y los yoes que viven en esas dimensiones se conectan con entidades de ahí, y por eso empezamos a acarrear muchas circunstancias. Pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué el nivel del ser es muy bajo? Los estados interiores pueden ser corregidos mediante los procedimientos correctos. Como quien quiera que la vida interior atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos. ¿Cuáles serán esos procedimientos correctos? Bueno, lo primero es la autoobservación, estar en recuerdo de sí, el autoanálisis, el aquí y el ahora.
¿Qué nos va a permitir el recuerdo de sí? Bueno, que el porcentaje de conciencia no esté dormido, que esté activado. Ese 3%, 4%, 5% o lo que tengamos activado, eso es lo que nos va a permitir que, por ejemplo, la conciencia sea la que se interponga entre las impresiones, los acontecimientos de la mente. Porque si nosotros dejamos que la mente actúe en vez de la conciencia, lo que va a suceder es que la mente va a reaccionar y va a haber un conflicto grave. ¿Qué es lo que detona que uno tenga problemas con las demás personas? Siempre hay un detonante principal. Si nosotros empezamos a observar detenidamente, normalmente el detonante es cuando comúnmente se dice es que me enganché. Gnósticamente se dice es que me identifiqué con la escena. La persona, si está iracunda, uno le da poder cuando le responde de la misma manera. En ese momento, los yoes tuyos le están dando la autorización a aquellos yoes para que ya tengan carta abierta para actuar. Ahí le da el poder. Si la persona interpone la conciencia primero, se mantiene de una manera tranquila. Los yoes de la otra persona no tienen el poder para penetrar en tu aura, en tu parte física. No tienen el poder todavía. Por eso es que cuando uno ataca a otro, ahí empieza el problema. El otro reacciona. Cuando una persona trata de llevárselas tranquilamente en un ambiente agresivo y no habla, no se defiende, bueno, tarde o temprano puede pasar que esa persona se enganche, se identifique y caiga en el nivel de ellos que actúan por instinto. Por eso nunca discutan con un necio, porque luego te va a bajar a su nivel y te va a ganar por experiencia. Dice el maestro, corregir estados psicológicos interiores equivocados es indispensable cuando se quiere llegar fundamentalmente, se quiere alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos. Hay cosas que a nosotros nos van a suceder por recurrencia, hay cosas que nos van a suceder por karma, hay cosas que nos van a suceder por imán, porque traemos el yo para que eso nos suceda. Pero sucede cuando nosotros cambiamos ese estado interior, se van a alterar esos eventos. Por ejemplo, una persona que se despierta y tiene tristeza, amanece triste, si se empieza a identificar con esa tristeza, sabemos que es un estado psicológico equivocado. Se empieza a identificar con esa tristeza, lo que va a hacer es que esa tristeza lo puede llevar a la depresión y empieza a identificarse más, a engancharse más con esa depresión, y la depresión lo puede llevar al suicidio. Pero en el camino ese suicidio va arrastrando familia, a los médicos, que no quiere salir, y todo eso va a ser un pequeño infierno para todos. Pero ¿qué fue? ¿Qué es lo que lo provocó? Obviamente el estado equivocado, pero identificarse con ese estado y haciéndolo cada día más grande hasta que termina ahorcado. Normalmente tenemos muchas clases de yoes, pero hay yoes de mucha autoimportancia, yoes de soberbia, todos esos yoes de orgullo, de amor propio, y cuando esos yoes son atacados, son golpeados y se identifica la persona, hace que crezcan esos estados de tristeza, porque la persona cree eso, se cree que importa mucho, se cree un Mahatma, a veces nos creemos importantísimo. ¿Y qué es lo que sucede con el amor propio? Pues en esos ataques que le dan al orgullo,
nos empiezan a herir algo y significa que estamos bien vivos en esos yoes. Ahora sí, no se identifica con ese estado de tristeza, no le da fuerza al yo para que coma en el día, no le da fuerza para que siga creciendo y manifestándose. Y al momento que uno no le da fuerza, ese estado va a comenzar a alterar. Y a lo mejor la persona que sus yoes lo iban a llevar a una desgracia, sus yoes de tristeza y de depresión le iban a llevar a la familia que estuvieran en un caos, pero esa naturaleza de esos elementos indeseables pueden ir pasándose poco a poco. Lo que pasa es que a uno, cuando está en esos estados, lo que menos se acuerda es de la autoobservación. Lo que menos se acuerda es estar en el recuerdo de sí. Pero sí se acuerda de lo que le hicieron sufrir, de lo pobrecito que es. Si nos damos cuenta, todo lo que nos sucede siempre es por algo. Siempre traemos la causa dentro. Entonces, alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior esos estados psicológicos absurdos equivocados. Situaciones exteriores destructivas podrían convertirse en no nocivas y hasta constructivas mediante la inteligente corrección de los estados interiores erróneos. El nivel de nuestra comprensión nos va a ir indicando cuál es el avance interno. Si yo mismo comprendo que lo que me está sucediendo es algo que yo mismo me he provocado, no es algo que Dios me lo está mandando ni un ángel, sino que muchas veces la mayoría de las situaciones difíciles son situaciones provocadas por nosotros mismos. Si bien es cierto que hay situaciones que se repiten mecánicamente y que nosotros además le agregamos otras acciones y dañamos más todo lo que nos hemos hecho además en vidas pasadas, pero la mayoría de las cosas que ya hicimos ya vienen arrastrándose de vidas pasadas. Por ejemplo, el adulterio es algo que ya viene de vidas pasadas. Si a mí me fueron infiel, es algo que ya viene de vidas pasadas, fue provocado. Es un imán que yo traigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una deuda kármica que se tenía que saldar, pero normalmente eso no se llega a la comprensión. Y como no se llega a la comprensión, puede pasarse toda la vida y nunca trascendemos esa escena. Nunca le damos una vuelta a la página. Pasamos 30 años, la misma historia, cantando la misma canción psicológica, y no nos damos cuenta que cansamos a la gente, cantando lo mismo todos los días. Pero obviamente ese pasado no se puede cambiar. Ahora lo que podemos cambiar es la acción del presente. Situaciones, por ejemplo, que en una vida pasada alguien mató, ahora le toca que le maten. Y eso es un karma que ya se trae de vida pasada, porque es algo que ya se hizo en su vida pasada. La única manera de alterar circunstancias es despertar conciencia, para darse cuenta y no engancharse con esa situación que se va a repetir. Por ejemplo, si en la vida pasada le tocó encontrarse en un bar con un loco borracho y tuvo una pelea y él mató a ese otro fulano, en esta vida, en otro bar, se va a encontrar con el mismo fulano y por los mismos yoes de la lujuria, los mismos yoes del alcoholismo, de la ira, lo van a anclar a ese lugar y se va a volver a repetir la escena. Pero ahora va a ser al revés. Ahora el otro lo va a matar a él. ¿Cómo puede cambiar esto? La única manera es cambiar su personalidad, cambiar su forma de reaccionar. Porque imaginen, en el momento que va a suceder esa tragedia, la persona cambia totalmente su forma de ser, su personalidad no es reaccionaria. La escena va a dar un giro y por mecánica no se va a poder cumplir exactamente como estaba.
pero que la persona tenga algo de conciencia. Obviamente los yoes no se dan cuenta. Por eso el maestro comenta que es importante siempre interponer la conciencia entre la mente y los defectos, porque es la conciencia la que transforma las impresiones, las acciones, las palabras. Y todo lo que vemos de una manera tan rápida que los yoes no le alcanzan a digerir, ni la mente alcanza a digerir, porque está ya en otra, la conciencia está en una dimensión superior, con un nivel de vibración mucho más alta, a una velocidad electrónica es a la que se mueve. Los yoes y la mente se mueven a una velocidad molecular, a una velocidad más lenta. Ellos no se dan cuenta hasta que pueden y llegan sus acciones, ¿no? ¿Qué es lo que provocan? O sea, que no saben cuáles son los efectos colaterales y de las cosas que se hacen. Solamente reaccionan en el momento. Pero esta reacción trae una reacción posterior y así. Los yoes, uno estudiando más la gnosis, se manifiestan a través de nuestra personalidad. Por eso nosotros tenemos una personalidad grosera, más agreste, violenta. Es obvio que la persona, su personalidad le va a dejar aflorar esos yoes que le afloren, de acuerdo a su personalidad grosera, ¿no? Que es lo que va a provocar que estemos pagando karma y nos vaya mal en la vida, que nos sucedan tragedias por esa personalidad. Pero qué tal que la persona conoce la gnosis, la practica, empieza a cambiar esa personalidad agreste. Los yoes van a estar ahí, pero no van a poder manifestarse, porque la personalidad está cambiando su nivel de vibración. Estas son las máscaras que tenemos, ¿no? Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables cuando nos ocurran, mientras más corrija los estados íntimos absurdos. Y si va teniendo cambios internos, no cae como cualquier persona. Los yoes que se mueven dentro y quieren decir que estamos bien vivos, son la causa de las circunstancias que nos suceden. Afortunadamente, podemos tener asistencia de la ley que nos puede avisar en sueños para no caer. Lo que estamos haciendo es porque ya lo hemos hecho. Somos los mismos, pero con diferentes personalidades. La cuestión, no porque uno pague en una circunstancia quiere decir que su conciencia se liberó, no. Porque cuando se paga, normalmente se paga mecánicamente. Hiciste, te la hacen. Saldamos la deuda, pero es algo mecánico. Pero cuando es algo ya más consciente, cuando hay compresión de fondo, lo trasciendes. Pero siempre tratamos de ser las víctimas. Entonces, poner orden en nuestra desordenada casa interior es de vital importancia cuando se quiere cambiar el curso de una desgraciada existencia. ¿Será normal vivir en desgracia? Vivimos frustrados porque vivimos la vida de muchos, pero no la nuestra. Al momento que estamos identificados con todo lo que hace la familia, con todo lo que hacen los amigos, en el trabajo, en la calle, estamos viviendo muchas vidas, pero no estamos viviendo la vida de nosotros mismos. Y así cosechamos problemas de todo el mundo. Si nosotros nos preocupáramos por arreglar nuestra vida y no querer arreglar la vida de los demás, eso es no saber vivir, estar arreglando la vida de los demás. Y quiere decir que estamos viviendo una vida muy desequilibrada. Siempre hay cosas que detonan nuestra desgracia. Los actos repetitivos, lo que estamos repitiendo una y otra vez, eso es lo que genera la desgracia.
Si los borrachos saben que siempre se quedan sin dinero, que terminan en problemas con su familia, ya saben que ese acto les produce una desgracia. Lo hacen 2 veces, lo hacen lo mismo 3 veces, lo mismo 4 veces y lo mismo. Entonces, ¿cómo no se tiene conciencia? ¿Qué es lo que sucede? Desgracia tras desgracia. Y la vibración de la sustancia como la del alcohol hace que vibre en la infradimensión. Por eso le van a asaltar, le van a robar y hasta le pueden matar. La desgracia le sucede porque estamos repitiendo algo constantemente, pero no nos hacemos conscientes de lo que estamos repitiendo. Así como el mosquito se choca a la puerta y regresa y se vuelve a chocar. ¿Qué quiere decir? ¿Tendrá conciencia el mosquito de lo que está haciendo? No, porque está actuando de una manera mecánica. No más da vueltas. ¿Qué le falta? Conciencia. ¿Y la conciencia qué es? Luz. Uno podrá ser muy inteligente en la vida, muy intelectual, podrá ser en una escuela muy listo, pero al final de su vida, si es una persona alcohólica o drogadicta, una persona que tiene vacíos existenciales, ¿de qué le sirvió todo eso que se metió en la cabeza? Hay que darse cuenta y vivir la filosofía de la momentanidad, disfrutar el momento, porque nosotros no disfrutamos la vida, no disfrutamos los seres queridos. Crecen los hijos y nunca estuvimos con ellos. Hay que disfrutar de la filosofía de la momentanidad, estar más conscientes, y lo más triste es que vivimos en la vida de los demás y no en la nuestra. El estado interior que nosotros debemos de tener, la alegría que debemos de tener, no debemos cambiarla. Si nosotros tratamos de ser más positivos en nuestra vida, por ende, vamos a ir cambiando circunstancias, o por lo menos esas situaciones karmáticas no nos van a arrastrar tan fuerte. Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del infortunio en el que se encuentran, pero no trabajan sobre sí mismos. La real solución para cambiar todo eso es trabajar sobre nosotros mismos. Aquí no vamos a trabajar para cambiar al compadre, al hermano, la hermana, no. El trabajo sobre nosotros mismos. Aunque tengamos la misma enseñanza, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, nadie nos lo va a hacer por nosotros. Aquí se entrega una enseñanza y ya. No es de que van a andar detrás de ustedes. Estén autoobservándose, están en recuerdo de sí. ¿Cuántas veces te enojaste hoy? Sería esto tonto y molesto. Cada quien sabemos al final del día. No nos podemos engañar a nuestro propio ser. Nuestro propio ser no puede ser engañado. Nosotros debemos hacernos conscientes, porque un mentiroso se vuelve más mentiroso cuando se cree su propia mentira. El que engaña a otros es que ya primero se cree su propia mentira para poder engañar a todos los demás. Pero llega el momento de que tú estás solo en tu habitación o estás solo bañándote en la regadera. Ahí no te puedes engañar ni a nosotros mismos ni a la ley. El ser ya nos conoce desde antes de que naciéramos. ¿Qué defectos tenemos? Todo. Por eso confiamos en el ser. El ser ya nos conoce. Nosotros no podemos engañarle. Cuando tengamos una situación difícil, una situación que sobrepase nuestras capacidades o creamos eso, hay que pedirle ayuda a una fuerza superior, y esa fuerza superior está dentro de nosotros mismos, es nuestro Padre interno y nuestra Madre Divina. Esas dos fuerzas superiores que nos van a ayudar cuando creamos ya que las circunstancias ya nos sobrepasan. Una circunstancia, por más grande que sea, ¿será más grande que el íntimo? No lo creo.
Y aunque uno lo vea de forma intelectual y muchas veces lo lleve a la práctica, a la comprensión, no lo lleva a la práctica ni a la comprensión. Cuando uno lo lleva a la comprensión, a los hechos y a la vida, ya es algo diferente. Cuando uno empieza a vivir esto y empieza a tener fe, se empiezan a mover circunstancias y no las cree hasta que les adviene. En este caso, circunstancias, ¿cómo se explica? Cuando uno está sintiendo, cuando uno está sirviendo a la ley, de alguna manera le ayudan mucho. Hemos tenido experiencia de muchos misioneros que cuentan historias y la mayoría es cierto porque el maestro siempre está pendiente de los misioneros que actúan correctamente, obviamente. Hay otro caso de unos misioneros que estaban por Cancún, Quintana Roo, México, y no conseguían trabajo. Y la misionera consiguió de ama de casa después de un tiempo y se dio cuenta que era la casa de una señora rica y que a ciertas horas se reunían a hablar cosas esotéricas y hablaban del astral y todo eso. Entonces la misionera no le dijo que era misionera, se le acercó a la señora y le dijo que ella sabía del astral y y ya saben los ricos cómo son, que te miran por debajo del ojo. Pero la señora, tenía facultades. Y luego, que se sale en el astral. Y a los días le comenta, mirá, yo salí en el astral y cuando llegué donde ustedes vivían, en la entrada había una persona que no me dejaba entrar. Y cuando fue a la asociación vio y dijo, la foto era ese señor y era la foto del maestro. Ese no me dejaba entrar. Y le pregunté, ¿por qué los protegía a ustedes? Y el maestro le respondió, porque están dormidos. Y ella es como que les reclamó, ¿por qué les defiendes a ellos? ¿Qué tienen de especial o qué? Y el maestro le dijo, porque ellos dejaron todo para ir a un conocimiento que ayudara a la humanidad, algo que usted jamás se atrevería a hacer, solamente por eso. Y ella se quedó impactada. Una persona, y ella comentó, es una persona que tiene una voz muy fuerte, muy recia, decía ella, y se despertó muy sorprendida. Y ahí es entonces cuando la misionera empieza a agarrar más fe, porque a veces cuando llega el desánimo, en circunstancias que no se dan, que uno está pasando hambre, esto y lo otro, mandan ciertas pruebas para que vean, pero siempre estamos vigilados. No quieren darse cuenta la gente que la vida interior atrae las circunstancias exteriores. Y si son dolorosas, se debe a los estados interiores absurdos. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Si cambian interiormente, originan un nuevo orden de cosas. Los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. El problema es que siempre estamos reaccionando de manera violenta y siempre poniéndole mente a todo. Es que no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer para comer? Es que no tengo para darle a mi hijo para que vaya a la escuela. Es que no tengo para pagar la renta. Son muchísimas circunstancias mentales que nosotros le damos y no dejamos que la conciencia se haga cargo de esos problemas. Hablamos que existe la divinidad, pero cuando tenemos contacto con la divinidad, porque muchas veces hablamos de Dios, y cuando realmente necesitamos el auxilio, nos olvidamos de la divinidad. O también las otras personas que se acuerdan de Dios cuando tienen un problema fuerte.
que agarran a Dios como si fuera un supositorio, ¿no? No más cuando se necesita, me acuerdo de Él, tampoco es correcto. Pero de vez en cuando la divinidad nos pone circunstancias para que nosotros probemos que realmente existe. El maestro nos comenta: ¿permaneciste sereno ante el insultador? ¿Recibiste con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionaste ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? Los hospitales, cementerios o panteones y cárceles están llenos de sinceros equivocados. ¿Cuántas personas no han cometido crímenes y que no han querido hacerlo? ¿Cuántas personas no han matado por celos? La ira es el único defecto que te puede nublar la conciencia en segundos, porque la ira actúa en la sangre, se calienta la sangre y la sangre es el vehículo de la célula. Al momento de como que se estimula, como que se está estimulando la ira, como que se bloquea la conciencia. Y la cuestión es que se actúa como un animal. La persona ya no es consciente de lo que está haciendo. Si ustedes han tenido un ataque de ira muy fuerte, se dan cuenta de que en el momento se han olvidado qué hicieron, porque se bloqueó la conciencia. Ya actúan como un robot, actúan mecánicamente. Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Es lo que les decía al inicio. Una persona viene muy violenta a hacer algo, pero si la persona tiene un estado psicológico apropiado, puede manejar la situación a su favor y desarmar esa fiera. Ya ven, cuando estaba Sócrates dando sus temas con sus alumnos y llegó una persona y lo cacheteó de la nada y se salió, y lo que se enojaron fueron sus discípulos, que por qué no dijo nada, por qué no reaccionó. Estaban más enojados los discípulos con Sócrates que con el que le había golpeado. Y Sócrates les dijo: si viene un burro y te da la patada, ¿te agarrarías a patadas con el burro? Entonces vemos, los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas simplemente de la perversión humana. Aprender a enfrentar los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada, que no nos identifiquemos con ningún acontecimiento y recordar que todo pasa. Aprender a ver la vida como una película y recibirás los beneficios. Al final todo pasa. Cualquier circunstancia, por más fuerte que sea, al final va a pasar. Todo pasa, nada se va a mantener por siempre. No olvidemos que acontecimientos sin ningún valor podrían llevarnos a las desgracias si no eliminamos de nuestra psiquis los estados equivocados. Indubitablemente, lo que se necesita es el estado psicológico adecuado. ¿Cuántas veces dijeron por ahí? Las palabras de cualquier persona tú les pones el valor de lo que vale. Es un billete en blanco. Si para mí no vale nada, no le doy importancia. Si vale mucho, me engancho y peleo con la persona. Pero uno le da el valor al billete. Pero gnósticamente sería tener un estado psicológico preciso, o sea, un nivel del ser, en el tercer estado de conciencia. Incuestionablemente, en la rigurosa autoobservación del mí mismo resulta siempre impostergable e inaplazable. Hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de conciencia. Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado,
tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio. Alguien dijo, la vida es una cadena de martirios que lleva al hombre enredada en el alma. Cada quien es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que a los sentidos placeres de un instante fugaz le suceden siempre el desencanto y la amargura. Cada acontecimiento tiene su valor, su sabor característico especial, y los estados interiores son asimismo de distinta clase. Esto es incontrovertible, irrefutable. Ciertamente, el trabajo interior sobre sí mismos se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. La modificación absoluta de los estados equivocados origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos desagradables de la vida ya no pueden herirle tan fácilmente. Estamos diciendo algo que solo es posible comprenderlo vivenciándolo, sintiéndolo en el terreno mismo de los hechos. Quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias. Es como un mísero leño entre las aguas tormentosas del océano. Los acontecimientos también, incesantemente en sus múltiples combinaciones, vienen uno tras otros en oleadas, son influencias, pero también existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros. Modificar ciertos eventos es posible, alterar resultados, modificar situaciones, etc. Están ciertamente dentro del número de las posibilidades, pero existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas. En estos últimos casos deben aceptarse conscientemente, aunque algunos resulten muy peligrosos y hasta tan dolorosos. Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se nos ha presentado. Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores. Una historia auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos estos estados. Al realizar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma directa que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores equivocados. Alejandro Magno, aunque siempre fue imperante por naturaleza, se entregó por orgullo a los excesos que le produjeron la muerte. Francisco I murió a causa de un sucio, abominable adulterio que muy bien recuerda la historia todavía. Juan de Mara fue asesinado por una monja perversa. Se moría de soberbia y envidia. Se creía a sí mismo absolutamente justo. Las damas del parque incuestionablemente acabaron con la vitalidad del espantoso fornicario llamado Luis XV. Muchas son las gentes que mueren por ambición. Esto lo saben muy bien los psicólogos. En cuanto a nuestra voluntad se confiere irrevocablemente en una tendencia absurda, nos convertimos en candidatos para el panteón o cementerio. Otelo, debido a los celos, se convirtió en asesino y la cárcel está llena de equivocados sinceros. Bueno, hasta aquí la presentación. Es bueno estudiar los libros
del maestro Samael, que son claves como educación fundamental, psicología revolucionaria, revolución de la dialéctica, que son libros claves para entender la psicología y la psicología que es aplicada en nuestra propia vida. Bueno, en el trabajo este es un trabajo que al principio cuesta porque nosotros no estamos acostumbrados a autoobservarnos, a dirigir la atención hacia nosotros mismos, hacia adentro. Estamos acostumbrados que la atención esté dispersa y no en uno. Y eso de las dispersiones que nosotros debemos evitar. ¿Para qué? Para nosotros así guardarnos energía. Lo que vamos a tener más, así tenemos más energías para autoobservarnos. Si queremos recordar sueños, tenemos que guardar energía mental, emocional, energía verbal, energía física, para poder estar más conscientes en el astral, estar más conscientes físicamente. La misma conciencia necesita energía para manifestarse. Si no tenemos energía, siempre estamos cansados, siempre estamos distraídos, es obvio que van a llegar circunstancias, y si esas circunstancias son desfavorables, nos van a tumbar. No es lo mismo que te agarre preparado a que te agarre con autoobservación en el tercer estado de conciencia, con el aquí y ahora, con la conciencia activa, a que te agarre con la guardia baja. Hasta aquí está compendio. Muchas gracias. Es bueno que se acerquen a un centro de estudios gnósticos, el que le quede más cercano a su domicilio, para ahondar en estos temas. Algún centro de estudios gnósticos basados en las enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor.